Alabado sea el Señor. Tú me estabas diciendo una cosa. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos que están en la sintonía. Damos gracias al Señor por su amor, por su bondad, por su poder. Damos gracias a Él porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. En estos momentos pues damos gracias al Señor y damos gracias a cada uno de los hermanos que estarán sintonizándonos y a los amigos que se unirán tanto en vivo como después. Los bendecimos en el nombre del Señor y les decimos que estamos aquí para ayudarnos los unos con los otros y esperamos pues que haya una comunicación y haya coinonía con cada uno de nosotros. Dios me les bendiga. Vamos a darle gracias al Señor para introducir la escuela dominical y continuamos. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu infinito amor y tu infinita misericordia. Gracias por estar con nosotros, Señor, en esta mañana. Y gracias por permitirnos, Señor, presentarnos delante de tu presencia, delante de ti, y también presentarnos, Señor, delante de la concurrencia de los hermanos y amigos que nos estarán sintonizando, a los cuales te pedimos, Señor, que tú les bendigas, les guardes, que les ayudes, Señor, y que ellos puedan, Señor, tener la oportunidad de escuchar tu palabra, de entenderla, de atesorarla, de percibirla bien y también, Señor, ponerla por obra. Señor, dejamos todo en tus manos, esperando una bendición especial para cada uno de nosotros en este día. Y a ti, Señor, te bendecimos y engrandecemos tu nombre, porque tú eres bueno, Señor. Y para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar un cántico bastante viejito, diríamos. Esto lo aprendí yo en Nicaragua como en el 60, casi llegando al 70, ¿ok? Pero todavía, hermano, es relevante. Leo en la Biblia grandes maravillas. Amén. Praise the Lord. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Leo en la Biblia grandes maravillas, porque en ella fue que conocí que cuando más perdido yo me hallaba, el Señor Jesús murió por mí, que cuando más perdido yo me hallaba, el Señor Jesús murió por mí. Leo en la Biblia grandes maravillas, porque en ella fue que conocí que cuando más perdido yo me hallaba, el Señor Jesús murió por mí, que cuando más perdido yo me hallaba, el Señor Jesús murió por mí. Leo en la Biblia grandes maravillas, porque en ella fue que conocí que cuando más perdido yo me hallaba, el Señor Jesús murió por mí, que cuando más perdido yo me hallaba, el Señor Jesús murió por mí. Amén. Que el Señor continúe bendiciendo nuestras almas y vamos a pedir ahora a nuestra hermana Francis que pase por acá para que así ella tome la rienda de la escuela dominical. Alabado sea el Señor. Busque su expositor. Si somos los miembros de la iglesia, pues saben, tienen sus expositores al día. Quiero decirles que hoy tiene una fecha errónea, equivocada, pero es la lección número 6, ¿verdad? Y dice que es septiembre, pero no es septiembre, es en octubre 11.
Así que Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Nuestra hermana Francia con nosotros. Señor les bendiga a todos. Este día le damos gracias al Señor una vez más por darnos la oportunidad de estar vivos y darnos este privilegio de estar en su casa para alabar y glorificar y bendecir su santo nombre y estudiar su santa y divina palabra. En este día yo le doy gracias al Señor también y inclino mi rostro y le pido la ayuda, que me fortalezca, que me dé de su gracia, que me dé de su unción, Sí, que traiga a mi memoria el conocimiento de su palabra y que nos ayude, Señor, en todo lo que vamos a hacer aquí, que reciba la gloria, la honra y la alabanza y que nosotros podamos ser edificados por medio del estudio. Que el Señor abra nuestras mentes, nuestros corazones y su santa y divina palabra penetre en nuestras vidas y nosotros podamos obedecerla y vivir para Él. En el nombre poderoso de Jesús le pedimos y le damos gracias al Señor. Gracias, Señor. Hoy estamos, como acaba de decir el pastor, en la lección número 6 de la unidad que estamos estudiando, la historia del Antiguo Testamento. Y como ustedes habrán visto, pues esta vez nos cambiaron los expositores, el formato del expositor es diferente y si usted ha estado estudiando los expositores se dará cuenta que es mucho material, como se lo repito todos los domingos para que sepan que el tiempo que tengo es muy poco para cubrirlo todo, pero que yo hago lo posible de que por lo menos de lo que se nos mencione algo. Bendecido sea Dios. Aquí es la historia del Antiguo Testamento, la unidad, y el estudio número 6 es Dios envía a sus mensajeros. Hermano, una de las cosas que Dios ha hecho durante todo este tiempo que nosotros estamos viviendo es que Dios siempre tiene un mensajero para nosotros, para el tiempo, para la nación, para los pueblos. Dios tiene siempre a alguien que le está advirtiendo de la necesidad que hay de arrepentirnos y buscar y acercarnos al Señor. En este día, la lección de hoy tiene un montón de los profetas, unos cuantos hermanos de los profetas. Vamos a tener al profeta Jeremías, a Joel, vamos a tener a Sofonías, vamos a tener a Ezequiel, así que, y Amós. Ok, así es que, a Oseas, así es que vamos a tener un grupo de profetas que profetizaron al pueblo de Israel. Ustedes saben que hemos estado estudiando la historia del Antiguo Testamento y hemos visto cómo Israel se dividió después de la muerte del rey Salomón. Se dividieron en dos, 10 para el norte y 2 para el sur, y debido a esto pues había habido un cambio tremendo tanto en un lado, en la parte norte, como en el sur. Se levantaron muchos reyes, los reyes, muchos de ellos, la mayor parte de ellos no servían a Dios, se apartaron de Dios, llevaron el pueblo a la idolatría, y hoy vamos a estar viendo los mensajeros que Dios levantó durante todo este lapso de tiempo en que vamos a estar tratando de estudiar en esta clase. Para beneficio de si hay alguna persona que nos escucha fuera de los que no tenemos el expositor, la escuela dominical se va a encontrar en Isaías 9 del 13 al 21, 11 del 1 al 10, Jeremías 3 de 6 al 13, Ezequiel 37 del 15 al 23, Oseas 8 del 1 al 9, Joel 2 del 12 al 17, Sofonías 3 del 14 al 20. Como usted puede ver, es un montón de material. Es necesario que durante toda la semana, cuando nosotros estamos en la casa, estudiemos todas estas porciones bíblicas para que nosotros podamos estar al día de la lección de hoy. Pero damos gracias al Señor porque el Señor siempre nos da forma de cómo nosotros cubrir el mensaje. Lo más importante, que es lo que tenemos que ver hoy, es que Dios ya ha llamado todo el tiempo al pueblo a arrepentimiento. Si yo fuera a poner otro tema a este estudio, sería Dios nos llama al arrepentimiento. Y yo creo que en este tiempo es muy necesario que se hable del arrepentimiento y que se haga como bíblicamente se nos identifica cómo debe ser un verdadero arrepentimiento. Vamos a entrar ahorita en esto, pero mientras tanto vamos a estar viendo el mensaje. Dios envía a sus mensajeros, y ya le mencioné, hay un montón de ellos. Y también vamos a estar viendo la verdad central que nos dice: Dios envió a los profetas para llamar a su pueblo al arrepentimiento. El propósito de que Dios envíe gente
a las diferentes naciones, a los diferentes pueblos, a las diferentes ciudades, para hablar de su palabra. Es con el propósito de que usted y yo, que no estamos caminando conforme a lo que Dios nos dice, nos ordena y nos manda, que nos arrepintamos y vengamos a Él. Vamos a ver el versículo clave. Aquí vamos a estar viendo el versículo clave. Nos dice en Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos sus siervos los profetas. Esto también lo encontramos en el capítulo de Deuteronomio, capítulo 18. Vemos también esa porción citada que el Señor le habla, que el pueblo de Dios, el pueblo le dice a Moisés, no hable Dios con nosotros, que nos habla tú por nosotros. Entonces él le dice, pues él va a levantar siempre un profeta. No va a hacer nada si no se lo dice primero los profetas. Así es que bueno que usted y yo estemos atentos a lo que los profetas nos dicen hoy. No solamente los que están en la Biblia, sino porque Dios todavía tiene gente que con un llamado de profecía y trae mensaje para que usted y yo estemos apercibidos. Así que con eso en mente, vamos a estar viendo las metas de la enseñanza. Comprender la naturaleza de la idolatría y por qué Israel no dejó ese pecado. La naturaleza, nosotros vemos que desde el principio, cuando Moisés subió a hablar con Jehová y se dilató 40 días allá, el pueblo se desesperó y le dijo a Aarón, vamos a ser dioses. Y hicieron un becerro y adoraron y pusieron a adorar un becerro. Así que la idolatría no empezó cuando ellos llegaron a la tierra de Canaán, sino había empezado desde antes, desde que ellos salieron desde Egipto, su naturaleza. Una de las cosas que contribuyó a que ellos llegaran a esta idolatría es cuando llegaron a Canaán, esta gente creía en el Dios de la fertilidad, en el Dios de la lluvia, y en toda esta clase de dioses. Y ellos se contaminaron con esto, hacían las adoraciones a Dios y también hacían las adoraciones a estos ídolos, ¿verdad? Para que ellos creían que le iban a ayudar con el crecimiento de lo que ellos cultivaran y le iba a traer prosperidad. Y en esto se mezcló la idolatría con la verdadera adoración a Dios, y esto es lo que ha causado hasta el día de hoy que vemos tanto problema y tantas dificultades en nuestro mundo hoy. Vamos a estar viendo explorar cómo la idolatría podría representar una tentación para los cristianos en nuestra sociedad hoy. Y una de las cosas que nosotros tenemos que ver es que en Colosenses capítulo 3, y si no me equivoco es el verso 5, nos dice algo acerca de la idolatría. Así es que para que nosotros podamos entender bien cómo es posible que un cristiano pueda caer en una tentación como esta, debemos de conocer la palabra y ver qué es lo que la palabra nos enseña y nos dice. La otra es identificar y arrepentirse de creencias prácticas que reflejan valores seculares que no debemos mezclar con las creencias y prácticas cristianas. Y aquí se nos aconseja que algunas de las prácticas que mucha gente practica, además de servir a Dios, mucha gente aún está creyente, hermano, es increíble, pero es cierto, consultan los horóscopos, van a los sitios donde se cree que hay una adivina, en Puerto Rico le decimos una espiritista, aquí en los Estados Unidos un psychic, ¿verdad? Donde creen que ellos van a recibir algún consejo de parte de Dios, porque muchos de ellos son tan astutos que usan hasta la Biblia para que la gente, ¿verdad? La gente crea que no hay pecado, que no hay maldad y que ellos son usados por Dios. Y usted y yo tenemos que tener cuidado, porque nadie sabe el futuro más que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. Él puede advertirnos de algún peligro que pueda venir hacia nuestra vida para que nosotros nos preparemos, pero el futuro nadie lo conoce. El único que lo conoce es Dios. Y tenemos que tener cuenta de que no pongamos estas prácticas, no podamos poner estas prácticas, ¿verdad? Juntamente con la adoración a Dios. Exactly. Todas esas cosas son cosas que usted y yo tenemos que tener cuidado.
No debemos de mezclar esas cosas con las creencias de nuestro Señor Jesucristo y lo que la palabra del Señor nos enseña. Cuidémonos, hermanos, porque a veces pensamos que estamos bien y podemos estar fallando. Hasta estar en la política, hermano, es necesaria que usted y yo nos intervengamos, pero tenemos que tener cuidado porque hay muchas personas que tienen a los líderes como dioses. Y que creen que ellos son los que van a salvar a la nación o que nos van a salvar a nosotros. Y el único que nos va a salvar a nosotros fue nuestro Señor Jesucristo y es nuestro Señor Jesucristo y será nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo no podemos confiar en hombre. La palabra del Señor nos dice que maldito el hombre que confía en el otro hombre. Pero a veces estas cosas nos llevan a pensar y actuar de alguna forma que podemos estar cayendo en idolatría y no saberlo, ¿verdad? Aquí yo voy a entrar un poquito en la panorama de la lección y después pues seguimos y leemos ¿cómo se llama? La lección que nos toca hoy. Dice, nosotros como los israelitas debemos considerar el concepto de la idolatría y cuidarnos de no cometer el mismo error que Israel cometió. Israel adoptó la idolatría como una garantía de su propia seguridad. Mezclaron la adoración del Señor con la adoración del dios cananeo, a quien se le atribuía la venida de la lluvia. Y por causa de esto ellos adoraban a este Dios con el propósito de que le viniera lluvia y pudieran tener sus ¿cómo se llama? Su cultivo, le dieran buenas cosechas. Lo que hacía posible el cultivo de los frutos. Entonces aquí hay una pregunta que usted la tiene también. ¿Qué tipo de ayudas consideran las personas además de Dios? Ya yo le mencioné algunas ahorita. Por ejemplo, consultan a los horóscopos, consultan a las adivinas, tienen amuletos, cosas que dicen esto me va a ayudar, hermano. Usted y yo tenemos que tener cuidado de estas cosas, ¿verdad? Y creemos que con eso nosotros estamos ayudando porque quizás creemos que Dios no nos está ayudando suficiente y que esto nos va a ayudar. Dios es suficiente, hermano. Amén. Is enough. We don't need nothing else but God. Bendecido sea el Señor. Supersticiones, amuletos y horóscopos, etcétera, le puse. El pueblo de Dios se volvió a la idolatría desde el tiempo de Moisés. Esto no fue cuando llegaron a Canaán. Desde el tiempo de Moisés se volvieron a la idolatría, con aquel becerro que formaron con todo el oro que habían cogido de Egipto, ¿ok? Ellos formaron, de acuerdo a lo que dice la Escritura, lo tiraron en el fuego y se formó un becerro. Por supuesto, quién va a creer esto? Tenía que haber formado este animal ellos para que el fuego no iba a ser un becerro, hermano. Pero ahí se contaminó el pueblo. Cuando el pueblo dirigido por Aarón formaron un becerro para adorarlo cuando Moisés estaba en la presencia de Dios en el monte Sinaí. En el curso de la historia, a través de los libros desde Jueces hasta los Reyes, vemos el exilio, vemos el éxito el éxito al obedecer la palabra de Dios o el fracaso al seguir la idolatría. Si usted lee esos libros, usted se dará cuenta que cada vez que ellos fallaban, cada vez que dejaban al Señor, cada vez que se apartaban del Señor, venían vacíos sobre ellos, especialmente en el libro de los Jueces. Es aquí donde se desarrolló nuestra lección hoy, o se desarrolla nuestra lección hoy. Dios envía mensajeros para que su pueblo recapacite, se arrepienta y regrese al pacto fiel con él. Desde Josué, ellos hicieron un pacto de que servirían a Dios y le servirían solamente a él, pero tan pronto murió Josué, ellos se apartaron y se dejaron, y cuando llegó el tiempo de los jueces, cada cual hacía lo que quería. Están como la gente en las calles de los Estados Unidos, haciendo lo que ellos quieren. Bendecido sea Dios. Pero vamos a entrar ahora en los versos de la escuela dominical. Como le dije, hay un sinnúmero de porciones bíblicas citadas y yo voy a leerle los que tienen que ver con la primera parte y voy a ir leyendo parte por parte para que así ustedes me sigan y puedan buscarlos en la Escritura. Bendecido sea Dios. Los versos que yo tengo citados se encuentran en Jeremías 3:11
y me dijo, Jehová ha resultado justa. Y me dijo Jehová, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Verso 12. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre mi enojo. Si usted busca esa porción bíblica en el libro de Jeremías 3:11, usted se dará cuenta que hay mucho material que leer ahí, del cual si yo me pongo a leer todo el material, pues yo voy a tener problemas para la clase de hoy. Pero yo voy a tratar de entrar en algunas cosas que no se nos dice aquí en este verso, pero que estamos estudiándola en la lección de hoy. Bendecido sea Jesús. Busque a Jeremías capítulo 3 y usted ve que se nos cita el verso 11 y 12, pero hay mucho más. En el verso 6 dice, me dijo Jehová en días de rey Josías, Jeremías, ¿verdad? ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre el monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Señor, siempre sigue recordando esta porción al pueblo de Israel. En los montes altos y en los árboles frondosos, porque eso era donde ellos dedicaban la adoración al dios Acera y al dios Baal. Ahí era que ellos iban a adorar a los dioses cananeos, los dioses que no tenían nada que ver con la salvación, con lo que Dios había hecho con nosotros. Así que usted puede ver esa porción ahí y después usted ve que le habla, cómo le habla aquí en la escritura y dice, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Él decía, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. O sea, la queja de nuestro Señor aquí es que a pesar de que él había castigado a Israel o a las tribus del norte, a las 10 tribus del norte, ¿verdad? Lo había castigado y lo había llevado cautivos a Siria, la rebelde Judá, que está hablando aquí, no tuvo consideración de lo que había acontecido y también ella cometió graves errores y fornicó espiritualmente adorando ídolos. Esta es la fornicación de que él habla la escritura aquí. Vamos a ver aquí, el verso 12 dice, ya yo leí esta, yo creo. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Vamos a ver qué nos dice aquí el comentario. Dice, la parte 1 dice arrepentirse y regresar al pacto. Se encuentra en Jeremías 3, de 6 al 13. La idolatría es infidelidad contra Dios. Es algo que usted y yo tenemos que reconocer. La idolatría es infidelidad contra Dios. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, Dios usó el matrimonio para simbolizar la relación con su pueblo. El matrimonio es algo sagrado. Es la primera institución que Dios formó aquí en este planeta Tierra, ¿verdad? Haciendo al hombre y a la mujer y constituyéndolo que formara un hogar, y esa es la primera institución, ¿verdad? Y vemos que él la usa también para, ¿cómo se dice? Para como simbolizar la relación que debe haber entre el pueblo de Dios y Dios. La relación que debe haber entre un matrimonio, entre un esposo y una esposa. Por supuesto, si son gente que aman a Dios, va a ser buena, pero hoy en día pues el matrimonio para muchas personas no significa mucho, pero para Dios sí. Bendecido sea Dios. La literatura profética no es la excepción, ¿verdad? Aquí el profeta Jeremías comparó a Judá con una esposa adúltera y el resultado sería el divorcio.
usted se puede dar cuenta que cuando hay problemas en el matrimonio, pues el hombre o la mujer acuden al divorcio, porque la infidelidad es una situación, hermano, que trae problemas no solamente en el momento, sino que trae desconfianza, deslealtad, y es bien difícil, hermano, recuperar esa confianza cuando se pierde. Por eso que usted ve que se lleva al cabo al divorcio. Bendecido sea Dios. La infidelidad es desastrosa. Se pierde la confianza y a veces es irreparable. Aquí vemos en estos versos del 3, 11 y 12 la comparación que Dios hace de Israel, las 10 tribus del norte, con Judá, la parte del sur. Les recuerda en el versículo 3, 6 los momentos o los montes que aluden los lugares altos y utilizados para la adoración de Baal, y los árboles frondosos, la adoración del dios Acera. Alude a la idolatría, hermano. Esto nos habla de cómo ellos se corrompieron en la idolatría. ¿Ok? Por causa del pecado y la idolatría, Israel fue tomada cautiva por los asirios en el año 722 a.C. En el versículo 12, Dios envía a Jeremías a decirle que Israel fue más fiel que Judá. Aun cuando Israel había pecado y había fornicado y había sido llevada cautiva, Dios la compara que Israel fue más fiel que Judá. Porque ¿sabe lo que aconteció? Que Judá se quedó, ¿verdad? Después se llevaron a las tribus del norte cautivos, los asirios. Israel quedó en el sur, ¿verdad? Con los reyes de Israel. ¿Y qué aconteció? Que ellos siguieron guardando las fiestas y los rituales de la ley, pero también incorporaron en su adoración la idolatría. Y esto el Señor lo considera aún peor que lo que hizo Israel. Bendecido sea Dios. Que usted y yo no nos podemos contaminar, hermano, de ninguna manera y creer que vamos a estar agradando a Dios. Tenemos que buscar a Dios, acercarnos a Él con sinceridad, hermanos. Jeremías, al decirle que Israel fue más fiel que Judá, dice, ¿verdad? Judá celebraba las fiestas y rituales a la misma vez que hacían la idolatría. Esto los consideraba más infieles y sin fe que las tribus del norte, o sea, Israel. ¿Qué podría considerarse como ejemplo de idolatría entre los cristianos hoy? Yo le dije a usted, de antemano le dije, busque Colosenses 3:5. Usted que tiene más tiempo, usted lo puede buscar y usted va a ver qué es lo que nos dice la escritura ahí, que debemos de tener cuidado, ¿verdad? Que no nos contaminemos, porque a veces pensamos que todo el tiempo todo lo que hacemos es bien y muchas veces nos equivocamos. Colosenses 3:5 nos dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Así que estas cosas que le acabo de leer ahí son cosas que usted y yo debemos de cuidarnos para que no caigamos en idolatría. Bendecido sea el Señor. Vamos a ver ahora, vamos a ver la parte segunda, que las partes se dividen en 3, pero cada parte tiene 2 partes. Y en la parte segunda de la primera parte vamos a estar viendo el libro de Joel, que este es un libro en el cual usted y yo debemos de ponerle bastante atención en el día de hoy, especialmente el capítulo que vamos a estar estudiando, el capítulo 2 del libro de Joel, que nos habla acerca del arrepentimiento y cómo debe de ser y cuál es realmente el verdadero arrepentimiento. Vamos a leer la porción bíblica que tenemos para hoy. Joel 2, 12 y 13. Dice así: por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo.
Si usted va y ve el libro de Joel en el capítulo 2, usted podrá decir que este es un capítulo, un libro que realmente tiene que ver con el arrepentimiento. Y usted y yo hacemos bien que lo estudiemos y que lo leamos y veamos lo que esta escritura nos dice. Yo quisiera leer mejor el capítulo porque el capítulo da más, la palabra de Dios da más, ¿cómo se dice? Da más poder que los comentarios que yo pueda dar. Dice así: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. También todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como el desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de caballos correrán, como estruendo de carros saltarán, como las cumbres de los montes, como sonido de la llama de fuego que consume hojarasca, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a maneras de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Y aquí está el llamado al arrepentimiento. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de esto? Es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión y proclamad ayuno. Convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salgan de la cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, porque las naciones se enseñorearán de ella, porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y Jehová solícito por su tierra perdonará su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en la tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin el mar occidental. Y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán. Hermano, aquí nos dice lo que va a acontecer y nos dice cómo Dios quiere que nosotros vengamos y nos arrepentimos. Vamos a ver lo que yo encuentro en todo esto. Dice aquí: gentilmente Dios llama a su pueblo. Joel capítulo 2 del 12 al 17. Si usted puede ver, usted ve cómo él lo llama. Llama a los sacerdotes, llama a la novia y al novio, llama a los niños, a las madres, a todo el mundo a que venga
¿Cuál es el llamado? De que ayunemos, de que oremos, de que lamentemos, de que no rasgamos nuestro vestido como era de costumbre en la antigüedad, sino que rasguemos nuestro corazón y saquemos toda la inmundicia, toda la maldad, todo el engaño, todas aquellas cosas que nosotros hemos introducido ahí, que las saquemos y nos vaciemos de toda la suciedad y nos llenemos de Dios, ¿verdad? Así es que ese es el llamado que se hace aquí. Dice aquí, Joel es más conocido por el profeta del derramamiento del Espíritu Santo. Cuando usted busca en el libro de los Hechos capítulo 2, usted se va a encontrar que ese Pedro cita a Joel capítulo 2 acerca de la promesa del Espíritu Santo que vendría en el capítulo 2, 28 y 29 de este capítulo. Bendecido sea Dios. Sin embargo, es más conocido por esta profecía, pero sin embargo, el profeta hace un llamado al arrepentimiento en el capítulo 2. Se cree que el profeta profetizó durante el reinado de Joram, Ocosías y Atalia, que se consideraron que fueron unos reyes bien malos en el tiempo de Judá, en el reinado de Judá. Y también durante el reinado de Joás, que fue uno de los regulares, de los buenos, que reinó en Judá y en Jerusalén, ¿verdad? Así es que Joás, que fue un buen rey en Jerusalén. Realmente en el libro se encuentra el verdadero significado del arrepentimiento. Si usted no se lleva nada más de esta clase, escuche estas palabras. Bendecido sea Dios. El verdadero arrepentimiento quiere decir, es más que acciones exteriores como las que a veces hacemos, nos ponemos tristes, nos vestimos de saco, lloramos, lamentamos, pero hay que ir mucho más. Además de todas esas cosas, tenemos que rasgar nuestro corazón, tenemos que dejar que la palabra del Señor penetre en nuestras vidas. Bendecido sea Dios. Incluye el lloro, el dolor por el pecado y obliga a que la persona acuda al Dios todopoderoso, tierno y amoroso, que perdona y nos aconseja que rasguemos nuestro corazón y no nuestros vestidos. Y no nuestros vestidos, hermano, porque muchas veces son más apariencias lo que hacemos cuando los arrepentimientos, que a veces tratamos de llamar al pueblo, es más lo que se puede ver por encima que lo que realmente es por dentro. Esto es cuestión de muerte y vida espiritual o muerte espiritual. Usted y yo debemos de hacer una decisión correcta y hacer las cosas como Dios quiere. Él dice, convertíos a Jehová, nuestro Dios, porque Él es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, que se duele del castigo, hermano. Él no quiere castigar al mundo, Él no quiere, pero por causa del pecado y por causa de la maldad, dice que el amor de muchos se ha enfriado y por causa de esto, el castigo tiene que venir sobre la tierra para que la gente sea corregida y puedan venir al conocimiento de Dios. La grande misericordia y se duele del castigo. El arrepentimiento debe ser colectivo, hermano. ¿Qué quiere decir con colectivo? Que no debe de ser entre un hermano, una hermana y un hermano aquí nada más. Debe ser toda la iglesia. En cuanto a la nación, debe ser toda la nación. Debe ser el mundo completo que venga a un arrepentimiento genuino y busque a Dios. Debe ser colectivo, que todo el pueblo participe y todos unidos debemos, ¿verdad?, clamar y honrar a Dios y decirle que nos perdone y pedirle perdón de verdad, hermano. No pedirle perdón porque tengo miedo que me voy a morir. Muchas personas acuden al Señor cuando están en peligro de que se pueden morir o están en peligro de una enfermedad y entonces piden al Señor que los ayude. ¿Y los demás días qué hiciste? El demás tiempo, ¿qué has hecho? ¿Verdad? Nos acordamos de Santa Bárbara, como dice el refrán, más que cuando truena. Y no es que Santa Bárbara tenga ningún poder para hacer nada, ni siquiera sé quién es, pero ese es el refrán, ¿ok? Sí.
Señor todos los días de nuestra vida, porque Él es el que nos da vida, hermano, y el que nos mantiene en pie. Bendecido sea Dios. Vamos a ver aquí, debemos de hacer esto colectivamente, clamar a Dios. Dice, clamar por el pueblo, y dice aquí, Dios llama a los sacerdotes que clamen por el pueblo. ¿Por qué? Porque las demás naciones van a estar acusando y diciendo, Dios los ha abandonado. Por eso es que están así. Usted y yo en esta calamidad en que estamos debemos de clamar a Dios, debemos de pedirle a Dios perdón, debemos acercarnos a Dios con sinceridad, con un corazón genuino y verdadero arrepentido para que Dios nos ayude en esta crisis. Porque mientras esto acontece, los partidos que están en las elecciones, uno usa la pandemia para en contra del otro y el otro trata de defenderse y nosotros no encontramos a dónde meternos porque no sabemos a quién creer. Esta pandemia fue creada por el hombre, hermano, y la crearon para destruir a los Estados Unidos. Usted y yo debemos de abrir los ojos y entender que Dios está en su trono y que un día nosotros vamos a ver la mano de Dios desarrollarse sobre esta nación y sobre este pueblo por la maldad que existe. Vamos a arrepentirnos de verdad, vamos a buscar a Dios de verdad, vamos a pedirle perdón a Dios de verdad para que Dios tenga misericordia de nosotros y no solamente de nosotros sino de todas las naciones, porque todas las demás naciones han sido contaminadas. Y el culpable un día tendrá que dar cuentas a Dios, hermano. Y eso es lo bueno, que cuando Dios nos llame a cuenta, cada cual va a dar cuenta por sí mismo. Usted no va a culpar, el mundo no va a culpar al presidente Donald Trump, ni tampoco van a culpar al de China. En aquel día usted y yo vamos a dar cuenta a Dios, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste mientras esto acontecía? ¿Te congraciaste con aquellos que están acusando? ¿O estás buscando a Dios para que Dios intervenga? ¿Verdad? Estamos buscando a Dios para que Dios nos mande ayuda, hermano. Porque es bueno acusar. Pero acuérdate que cuando tú acusas con un dedo, 4 dedos acusan para ti. Así que debemos de tener cuidado con esto. Claramente el arrepentimiento debe incluir el dolor. Debe ser incluido lo doloroso de reconocer, hermano, que usted y yo afrentamos a nuestro Creador cuando nosotros fallamos a Él. Bendecido sea Dios. Vamos a ver la segunda parte. La segunda parte se encuentra en la falta de arrepentimiento es castigada. Y se encuentra en Isaías 9, del 13 al 21. Como le dije, hay un montón de porciones bíblicas y yo voy a leer solamente lo que se me citan. Vamos a ver. En esta primera parte de la segunda parte, vamos a estar viendo a Isaías 9, 13, que dice: pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. Ahí está la primera parte, cabeza y cola, caña, rama y caña. Hermano, cabeza es el pueblo, la cola son los sacerdotes. Mire qué cuestión, ¿verdad? Pero vamos a ver, cuando usted tenga tiempo, lea esa porción porque es necesaria. Yo no voy a tener tiempo para hacerlo hoy. Aquí vamos a estar viendo la falta de arrepentimiento es castigada. El pueblo de Dios se niega a arrepentirse. Hermano, ellos dijeron, no nos arrepentiremos. No nos arrepentiremos. Y así anda mucho pueblo hoy diciendo lo mismo. Yo voy a seguir caminando como camino porque yo estoy bien. Tengo dinero en el banco, tengo la casa pagada, tengo el 401k que me asegura, tengo ropa en el closet que no me voy a poner. Si me la pusiera 2 o 3 veces al año, no tendría que repetirla. Tengo zapatos de más, tengo comida en la nevera llena. Mucha gente dice, sí, no necesito venir a la iglesia. No necesito, hermano. Usted y yo necesitamos a Dios. Y es bueno que nos acerquemos a Él, porque Él es el que nos ha mantenido en pie hasta el día de hoy y el que nos puede ayudar a mantenernos en pie. Nosotros no podemos confiar ni en el dinero,
ni podemos confiar en hombre, ni podemos confiar en el gobierno, porque los recursos vienen de parte de Dios y Él es el que nos da. Así que Isaías es un profeta que ministró 800 años antes de Cristo. Advirtió al pueblo de Israel hasta que cayeron cautivos por los asirios. Y también profetizó durante el tiempo de Judá, 700 años después de Cristo, antes de Cristo, también. En los versos del 9 al 13, o del 13 al 21, nos dice que aún hasta los líderes religiosos aconsejaban mal a su pueblo, al extremo que llegaron al extremo de tal manera, hermano, que no había respeto entre tribu y tribu, ¿verdad? Eran 10 tribus, no había respeto lo uno para ellos. Dice que Manasés devoraba a Efraín y Efraín devoraba a Manasés. Y no se conformaron con los 10 tribus del norte, sino que también acudieron al sur. Y entonces ellos no se arrepintieron. Y Dios los llevó cautivo a Siria. Bendecido sea Dios. ¿Dónde me quedé? Bendecido sea Jesús. Era una anarquía como en el tiempo de los jueces. Esto era una metáfora de la ruptura de la unidad tribal. Cuando habla de Manasés devoraba a Efraín y Efraín a Manasés, eso es como una metáfora. Y además, no solamente se quedaron entre las tribus de arriba, sino que también bajaron a la de abajo para traer problemas. Bendecido sea Dios. Era una anarquía. En la parte 2, segunda de esto, vamos a estar viendo a Oseas. Y esto es un libro que, hermano, que es un libro tan triste. Yo no sé cómo Oseas pudo soportar lo que el Señor, eso que usted vea, cuando un hombre de Dios es llamado, tiene que aceptar lo que Dios le dice que haga. Este hombre se le aconsejó que él se casara con una prostituta y que tuviera hijos de ella, ¿verdad? Esta prostituta simbolizaba al pueblo de Israel, la infidelidad, ¿verdad? Y la infidelidad de Dios, ¿verdad? De ellos hacia Dios. Vamos a ver. Oseas 8 del 1 a 9. Voy a leer lo que tengo aquí. 8.1 nada más tengo yo en la exposición de 8 del 1 a 9. Dice, pon a tu boca trompeta como águila. Viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Esta es la queja de Dios. Y usted quiere leer más, busque. Dice aquí, Oseas 8 del 1 a 9. Oseas es otro profeta al cual usó Dios para advertirle al reino del norte acerca de su pecado. Su propósito era más conocida, o su profecía era más conocida por la metáfora del adulterio, como le acabo de hablar, ya que él le dijo que se casara con una prostituta. Esta era Gomer. Su esposa infiel simbolizaba la infidelidad de Israel y la traición del amor de Dios. Eso es lo que significa este libro aquí, lo que quiso decir Dios con atraer a este hombre a casarse con esta mujer. Significa la infidelidad y la traición del amor hacia Dios. En segunda de Pedro, capítulo 3, 9, nos dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Dios nos advierte del amor de Dios y de sus promesas. Dios nos da la libertad para tomar decisiones. Debemos de ser sabios, hermanos. Dios nos da todos los días de vida que Dios nos da la oportunidad que usted y yo nos arrepintamos y vengamos a Él. Él quiere lo mejor para su pueblo, hermano. Él quiere lo mejor para nosotros. Oseas 8:1 nos dice lo que aconteció. Abandonaron el pacto y se rebelaron contra la ley. Fabricaron ídolos de oro y plata. Les menciona que eligieron reyes sin contar con Dios. Le recuerda los becerros que levantó Jeroboam en Dan y en Betel. La idolatría había cubierto toda la nación y explica las consecuencias.
en el verso 8-7 usted puede ver eso. Sembraron viento y cosecharon torbellino. No tendrán mies, ni su espiga hará harina. Y si la hiciere, extraños la comerán. La rebelión contra Dios traerá consecuencias terribles y trágicas, hermanos. Usted ve aquí, Dios le advierte al pueblo que sembrarían, pero mire, hermanos, no iban a comer de ellas. ¿Ok? No iban a comer del fruto que sembrarían porque Dios los iba a castigar, otros se los iba a comer. Qué tristeza, hermano, cuando usted y yo desobedecemos a Dios, tenemos que esperar que vamos a tener consecuencias terribles y trágicas para nuestra vida. Así es que debemos de aprender la lección. Vamos a ver aquí. Bendecido sea Dios. Bendecido sea Jesús. Aleluya. Vamos a estar viendo la parte 3, esperanza para el futuro. Y eso es lo bueno que tenemos, esta esperanza gloriosa que nuestro Señor ha prometido, de que desde el principio en Génesis 3:15, Él dijo que la raza caída no se iba a quedar caída, que Dios proveería. Y nosotros vamos a verlo aquí en la parte número 3, el Mesías prometido, la esperanza para el futuro, la promesa del Mesías. Aquí vamos a estar viendo Isaías 11:1-10 y vamos a estar viendo acerca de esta gran promesa que Dios le hizo al pueblo. Bendecido sea Dios. Vamos a ver lo que nos dice aquí. No tengo más que la porción del 11 del 1, el 1 al 2. Y después tengo otras porciones. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y si usted quiere seguir leyendo, va a ver que esto nos está hablando acerca de lo que acontecería en el futuro, ¿verdad? Dilataría un montón de años, unos cuantos siglos más, pero esto acontecería. El rey, los pueblos de Dios, Judá, fue llevado también a Babilonia cautivo, y allá ellos se sintieron deprimidos y afligidos porque pensaban que la promesa que Dios le había hecho a David de que le levantaría un rey, que siempre tendría un rey que lo representaría en su reino, estaba de acuerdo a ellos, se había perdido la esperanza, pero Dios levanta estos hombres de Dios, como en el caso de Isaías, ¿verdad? Y Jeremías también, y le profetiza que no solamente que no iba a ser así, que Dios no había terminado con ellos y que la promesa estaba en pie y que el día de que esto acontecería llegaría. Y aquí Isaías nos da esta promesa, de esta profecía, de que Él está en control y que no tenemos que tener la menor duda de que esto acontecería. Dice la promesa del Mesías: la única esperanza para Israel de entonces y para la gente de hoy es Jesús. Durante el exilio había una incertidumbre acerca de la promesa que se le había hecho al rey David. Después de que siempre había alguien de su descendencia en su reino o en el trono. Pero Dios envió mensajeros al exilio y esto mantuvo una esperanza viva en el pueblo. El tronco ya muerto del árbol, o sea, Isaí, retoñaría y gobernaría con espíritu de sabiduría, de entendimiento, de conocimiento y de conocimiento. Y se deleitaría, hermano. Nuestro Señor Jesucristo es el Dios Todopoderoso, es la segunda persona de la Trinidad y es el que vendría, ¿verdad? Vemos en el tiempo del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo como un niño, pero Él no se iba a quedar niño, creció, fue un gran predicador, enseñó la palabra de Dios, nos enseñó quién era Dios y nos guió a que siguiéramos. Y no solamente hizo eso, sino que Él va a regresar para salvarnos a nosotros. Ya Él nos salvó para que estemos siempre con Él. Bendecido sea Dios. Después de esto, vemos que después que ellos, Él les mandó
¿cómo se llama? Envió mensajero, él envió a Ezequiel primero al exilio, y allá él le profetizó a la gente y le dejó saber que Dios sí iba a regresar. Su promesa iba a ser real, y que ellos regresarían, y que ellos volverían a su tierra, y que ellos iban a ver esta promesa tarde o temprano cumplida. Bendecido sea Dios. Y tendría espíritu sabiduría. La tierra sería llena del conocimiento de Jehová. Nosotros vemos que eso todavía no es, eso va a ser en el futuro, y Jesús es del linaje de David, sería el cumplimiento de estas y muchas profecías mesiánicas anunciadas por los profetas por muchos centenares de años. ¿Qué nos enseña Isaías capítulo 11 acerca de las promesas de Dios? Hermano, que Dios es fiel. Y que aunque tarde, como le dijo en el libro de Habacuc, aunque tarde la visión, espérala, porque ha de manifestarse. Así es que usted y yo también debemos de tener pendiente de esto. Dios promete restauración. En Ezequiel también envió a Ezequiel. Primeramente le habla en el capítulo 37 del 1 al 14 acerca de los huesos secos, que esta es una forma de ver al pueblo de Israel, como hasta donde ellos llegaron. Ustedes saben que con Hitler fueron destruidos más de 6 millones de judíos, y además fueron esparcidos sobre toda la tierra, y a donde quiera que iban eran atropellados, y hasta el día de hoy siguen siendo maltratados, ¿verdad? Pero él vio esta visión de estos huesos que se levantaron, que echaron carne, que echaron tendones, que echaron nervios, que se pararon y que caminaron. Y esta es la gran visión del pueblo de Israel, que volverían de nuevo y serían una nueva nación. Y esto ya no serían divididas como antes, ahora sería una nación, como la vemos hoy en Jerusalén, en Israel, una nación, no dos divididas. Dios promete la restauración. Y Sofonías también profetizó durante este tiempo. El amor de Dios es tan grande. Después de años de desobediencia, Judá fue al exilio a Babilonia, pero Dios no olvidó su pacto ni a su pueblo. Envió sus mensajeros con mensajes de esperanza, y el profeta Ezequiel fue uno de los primeros en el exilio en Babilonia. Dios le envió un mensaje conmovedor, pero claro y seguro, como le dije, el valle de los huesos secos. Luego, en los versículos del 15 al 23, presentó una lección objetiva, que tomara 2 palos y escribiera palo de Judá en uno, y en el otro palo de José o de Efraín. Versículo 16. Esto significaría que en la presencia del pueblo, para mostrar que una vez más habría una sola nación unificada por Dios. O sea, cuando él hizo esto en el libro de Ezequiel, capítulo 37, él le quiso mostrar que esto era lo que él quería hacer. Bendecido sea Dios. Y en el libro de Sofonías vamos a ver otra cosa: la nación es unificada por Dios. Sofonías 3:14 al 20 también les dio un mensaje de esperanza al profetizar que vendría juicio, pero después Dios los bendeciría y castigará a todos los que oprimen a su pueblo. Así que para todos aquellos que les gusta estar tirándole pedradas y hablando mal del pueblo de Israel, hermano, un día viene la recompensa. Dios un día va a pagar a cada cual según su obra. Él dice que un día ellos regresarán, y Dios va a castigar a todos los que lo oprimieron, y le restaurará todo. Regresarán a Sión y restaurará sus fortunas. ¿Qué nos dice Dios en la última porción de esto? Aquí la palabra nos habla de algo que dice Dios.
que nos dice la Escritura que debíamos de ponerle atención. Vamos a ver qué nos dice Dios aquí. Dice, yo voy a leerle esto y con esto termino. Dice, aún antes del juicio final viniera sobre el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, Dios ya había hecho un plan para ofrecer gracia, sanidad, aceptación y unidad. Como cristianos tenemos el beneficio de saber cómo se implementó su plan a través del Mesías. En el libro de Mateo se muestra que Jesús es un descendiente directo del rey David. Como tal, Jesús es el cumplimiento de la profecía en Isaías, de aquel que saldría del tronco de Isaí. Después del exilio, Dios restauró un remanente de Judá, aunque la visión de Ezequiel abarca a todos los cristianos, tanto en Isaías como en Sofonía, la imagen del reino que el Mesías presenta no se ha realizado plenamente. Nuestra sociedad no se caracteriza por la paz ni por estar lleno de conocimiento del Señor. Jesús nos dio instrucciones de hacer discípulos de todas las naciones y dar testimonio al mundo de que somos sus seguidores, al mostrarnos amor uno a los otros. Cuando cumplimos lo que Dios nos ha pedido, estamos cumpliendo nuestro papel en la manifestación de la era que estas profetas anunciaron, hermano. Así es que usted y yo debemos de recordar esto, que la palabra de Dios nos advirtió, le dejó saber al pueblo la situación de ellos, los llamó al arrepentimiento y le pidió que estuvieran apercibidos y que buscaran a Dios y que se acercaran. Se lo dijo en el tiempo antiguo, nos lo dice en el tiempo de hoy. Usted y yo debemos de ser obedientes y buscar al Señor. Así que el Señor le bendiga, el Señor le guarde. Hasta aquí mi parte. Voy a dar gracias a Dios por la lección que hemos tenido y despedimos esto hasta después a 2:30. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por habernos ayudado y sostenido hasta este momento y por habernos dado la oportunidad de estudiar tu santa y divina palabra. Permite, Señor amado, que todo esto que hemos estudiado, Padre mío, penetre en nuestras vidas y haga efecto en la manera que nosotros nos conducimos en nuestro diario vivir. Ayúdanos a permanecer buscando tu rostro y tu presencia y acercarnos a ti con diligencia y reconociéndote, Señor, que tú eres nuestro Dios, nuestra única esperanza. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, gracias. Nos vemos en media hora. Bendecido Dios.